Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este jueves 27 de noviembre del 2025. Ayer me encontraba yo en un lugar y llega un joven y habla con el que estaba atendiendo este sitio, un sitio de negocios, o sea, venden algunas cosas y ofrecen algunos servicios y este joven venía necesitada de una cuestión en específico y esa cuestión en específico tenía un valor para adquirirla de 310 pesos cubanos. Entonces el joven viene y le dice, mira, mi abuela necesita tal cosa y verdad esa cosa costaba 310 pesos, dice, pero solamente me dijo que hablara con usted porque solamente podía disponer para ello 300 pesos y que simplemente le planteara la situación. Eran personas conocidas de este señor y le planteara la situación y que bueno, a ver si usted podía facilitarle eso y después ella en algún otro momento cuando pudiera le, le haría llegar la diferencia. Entonces el señor encargado le dijo, ok, no hay problema, dile a tu abuela que no se preocupe por hacerme llegar después esos 10 pesos faltantes, pues yo asumo la responsabilidad y aquí tiene lo que ella necesita. Entonces el muchacho sacó de su bolsillo unos billetes, estaban así estrujados, supuestamente tal y como su abuela se los dio y le dijo al señor encargado, por favor cuente, y el señor contó y entonces había un billete de 200, un billete de 100 y un billete de 50 y entonces el señor le dijo, pero aquí hay 350. Eso quiere decir que alcanza para el pago completo, sobra dinero, así que te voy a dar un vuelto. Entonces el muchacho se quedó así pensando, como tratando de explicarse qué había pasado, si su abuela le había dicho que nada más eran 300 pesos. Entonces dijo, al parecer lo que pasó es que mi abuela se confundió en el dinero y me lo dio, o sea, yo no lo conté, ella me dijo, mira, aquí hay 300 pesos, que es lo que tengo para tal cosa, y bueno, ve y explícale esto al señor, y el muchacho repitió sin duda alguna, al parecer mi abuela se confundió. Entonces el encargado le devolvió 50 pesos y le dijo, entonces, de la misma manera en que yo acepté dar el servicio, darte este producto, aún faltando dinero para completarlo, de esa misma manera, entonces, si es eso lo que ocurrió, toma este dinero y devuélveselo a tu abuela y dile, mira abuela, parece que te confundiste al contar el dinero y me diste un dinero de más que de seguro era para utilizar en otra cuestión y devuélvaselo. Y el Señor le insistió, devuélvaselo, o sea, haz lo correcto. Le dijo, haz lo correcto varias veces. Y entonces le dijo otra cuestión más también muy importante. Le dijo, mira, aunque te encuentres en el trayecto, en el camino de aquí a casa de tu abuela o a tu casa, si es que viven juntos, con cosas que te gustan y pudieras comprar con esos 50 pesos, sigue de largo y no las compres porque no son tuyos, porque son un descuido de tu abuela, así que le pertenecen a ella. Haz lo correcto del mismo modo en que yo he intentado también hacer lo correcto. Yo me sentí contento porque vi aquel espectáculo, un espectáculo muy raro de ver en estos días y es el tratar de mantenerse dentro de un parámetro de qué es lo correcto, lo promedio correcto desde el punto de vista humano de frente a su crecimiento y mucho más aún el invitar a otro a hacer lo correcto y sobre todo a un joven, que es el invitarle de manera sutil diciéndole, mira, aunque estés tentado a hacer lo no adecuado, lo que no nos edifica, aunque veas que los otros lo hacen, por favor, trata de mantenerte en la línea de lo correcto. Y mira, yo te estoy dando mi ejemplo para que no tengas justificación si no lo haces.
Los tiempos, si nos ponemos a observar en nuestra propia vida y en la vida de los demás, tienen la tendencia a que la gente se va aprovechando de la famosa ley de lo relativo, todo es relativo y qué es lo correcto, dicen uno, bueno, depende, como yo lo vea, pero ese depende no lo utilizan a la manera científica como Einstein, sino lo utilizan a la manera de la conveniencia. Y esa conveniencia es conveniencia absurda y necia porque no es la conveniencia real, porque esa conveniencia, lo que la gente llama conveniencia, lo único que hacen es degradar al ser humano y alejarle de los valores básicos de la existencia como ser humano. Para existir como ser humano, para crecer como ser humano, para convivir de manera armónica como ser humano y realizar una sociedad edificante en todo sentido, es necesario la... la situación no, ¿cómo se dice? La estructuración coherente e inteligente de ciertos valores humanos y no solo la estructuración, sino el defender, el mantener esos valores. Sin esas cuestiones, entonces el comportamiento humano se dirigiría inevitablemente al comportamiento propiamente animal y sería imposible que pudiera realizar las facultades más refinadas, más humanas a las cuales está llamada a practicar y las cualidades literalmente humanas. Y por tanto, si no es posible eso, entonces se hace menos posible aún la espiritualización de la vida. No se puede aspirar a la comprensión de la vida desde una perspectiva espiritual, no se puede aspirar a una verdadera práctica de la espiritualidad humana si no se establece uno sobre valores sólidos. Y estos valores sólidos, si no se practican, a pesar de que vengan otras tentaciones de beneficio individual o de beneficio particulares. Hay valores elementales que debemos cultivar en nuestra vida diaria y esos valores deben ser comprendidos en su importancia significativa, así como también deben ser defendidos y debemos ayudar a concientizar en nosotros mismos y en las personas cercanas, en este caso la familia, que es la principal responsabilidad y sobre todo en los descendientes, los hijos, nietos, sobrinos, en la medida que nos lo permitan y en la medida que no nos lo permitan, también de vez en cuando debemos recordárselo de un modo inteligente sobre la cuestión de los valores. En filosofía, eso se llama lo axiológico, o sea, aquello que es derivador de valores, aquello que deriva valores humanos y que es fundamental para el desarrollo social, incluso desarrollo social es realmente humano. No hay otra palabra, valga la redundancia, y que una sociedad que sea constructora de humanos, que cultive humanos y no una sociedad que sea escarriadora de los humanos. La cuestión de los valores era una cuestión que antiguamente, al menos en Cuba, resultaba fundamental. Quizás las familias cubanas en su gran mayoría, sobre todo en los poblados pequeños y en los campos, eran familias iletradas y la mayoría no sabía leer y la mayoría no sabía escribir y por tanto esta cuestión de los libros, de la educación de las ciencias, las historias, desde el punto de vista científico, no era accesible a la mayoría, pero sin embargo la mayoría tenía un esquema estructural, un cuerpo estructural, una construcción estructural axiológica, o sea, de valores muy sólida que se transmitía de padres a hijos, de hijos a hijos y que regían sin posible negociación, se regían de forma literalmente recta y dirigían el comportamiento de los miembros de la familia. Cuando uno de esos valores o surgía un comportamiento que fuera, que contrastara, aunque sea en pequeño grado, con uno de esos valores rectores, entonces casi siempre se le hacía saber al infractor, por llamarlo así, de un modo brusco. O sea, los castigos eran realmente bruscos como para hacerle saber que era mejor sufrir el castigo que violar ese valor, porque si violaba ese valor y construía su vida sobre la ausencia de ese valor o el desvío de ese valor, entonces durante toda su vida lo iba a lamentar porque iba a ser una persona con fragilidad estructural, no iba a poder permanecer
enfrenta las pruebas y tentaciones de la vida que siempre en este sentido dirigen hacia la degradación humana. Entonces, la meta de la familia en ese momento era clara, era ayudar a conformar o a preparar a un supuesto buen hombre y a una supuesta buena mujer. Bueno y buena en el sentido individual y buena en el sentido de su funcionar social, de su funcionar familiar, o sea, contribuir a la formación de una buena piececita que fuera realmente útil en el funcionamiento de la maquinaria grande y maravillosa llamada sociedad, llamada también creación en una perspectiva más amplia. Crear, educar, vigilar la formación de un humano de bien y de un humano para bien. Solo si nos encargamos de eso, solo si reflexionamos en eso, solo si hacemos nuestra parte responsable que a todos nos corresponde. José Martí decía que es deber de todos participar de la educación de los demás y que estamos llamados a eso, aunque escuchen o no escuchen, estamos llamados a eso y tenemos que reflexionar sobre el hecho de que sin eso, sin esa cuestión de los valores, la sociedad se va a desmoronar y eso lo estamos viendo. Se insiste en una apariencia de una sociedad de valores integrada, esto, aquello, altruista, humanitaria, caritativa, no sé qué, no sé cuánto y no sé cuánto, pero todo eso es puro maquillaje. Ya no existe esa sociedad y al menos acá no existe. Se ha desmoronado por completo y se va a seguir desmoronando, pero por suerte todavía quedan algunas personas lúcidas que conservan esta cuestión de el saber lo importante de los valores y el saber sobre la capacidad refugiante y sostenedora de los valores. Los valores nos ayudan a sostenernos, los valores nos ayudan a permanecer en pie, los valores nos ayudan a seguir con la mirada puesta en lo que realmente nos hacen crecer, los valores nos ayudan a permanecer siendo o al menos intentar siendo en la medida de lo posible y en la medida de nuestras limitaciones buenas personas, personas que aportan, personas que ayudan, personas que participan de una construcción consciente y amorosa de la sociedad y que no se sienten a sí mismos como entes separados y que no piensan simplemente en su bienestar y personas, literalmente personas humanas. Y esa es una cuestión importante y estamos en tiempos urgentes, estamos llamados a eso, no estamos llamados a aplaudir la desviación de los valores, no estamos llamados a argumentar a favor de la relajación de los valores. Quizás los métodos en cuanto a la educación y el hacer cumplir esos valores también cambian con el tiempo, quizás a veces no hay que ser tan brusco como en algunos momentos de tiempos más antiguos, pero sí hay que mantener la misma concepción, el mismo convencimiento. La humanidad sin valores no puede ser humanidad y el futuro sin valores no es un futuro bonito, es un futuro lamentable. Antiguamente los valores estaban también muy asociados a la cuestión de la religiosidad, era la creencia en un Dios todopoderoso y a través del temor hacia Dios y del amor hacia Dios que se estructuraba también el esquema de valores humanos para agradar a ese Señor y para evitar un supuesto castigo. El poder de la religión o de ese tipo de creencias ya ha ido desapareciendo, la sociedad está en otro estadio evolutivo y por tanto se ha quedado en el aire. Ya no tiene una manera coherente de garantizar la presencia y cultivo de valores elevados en la sociedad y todo se ha hecho muy, ¿cómo se dice? Un poco sólido. Y esto es un gran peligro y hay que tomar medidas, aunque sea a nivel individual en este sentido, aunque también se deberían tomar a nivel social y reestructurar, recrear modos o programaciones o programas o estrategias eficientes, efectivas y coherentes que ayuden a restablecer a largo plazo, porque es un proceso de largo plazo, los valores. Pero mientras estas estrategias se realizan o no se realizan a nivel personal, tenemos que diseñar las nuestras. Tenemos que rescatar los valores. Es un llamado importante y es un llamado que necesitamos todos.
y por tanto todos tenemos que o deberíamos participar en este asunto. Y la cuestión de los valores implican que aunque un supuesto beneficio del gozo individual esté allí a mi alcance, si ese beneficio implica un pasar por encima, una violentación, un apartar de mi vida valores fundamentales humanos, entonces lo adecuado debería ser optar por los valores. Conservar los valores, ejercitar los valores y dejar que ese supuesto gozo individual pase de largo, porque voy a tener después un gozo mayor, que es el gozo de haberme crecido en los valores que me van a dar la posibilidad de un gozo diferente y duradero. José Martí decía que un pueblo sin virtud, que un ser humano no ejercitador de virtud, no poseedor de valores, no consciente de sus valores, no defensor de sus valores, simplemente era un pueblo frágil, era un pueblo débil, era un pueblo fácilmente destruible y desmoronable, era un pueblo llamado a convertirse de un potencial humano a un potencial animal. Estas cuestiones, como siempre, son solo para reflexionar, pero por favor no siga la tendencia moderna de pensar de que los valores son un estorbo. Los valores no son ningún estorbo, son un refugio, son una defensa. Y aunque la mayoría de las personas con las cuales usted se cruce y lidie puedan estar degradadas en valores, usted debe conservar los suyos, lo que debe hacerlo de un modo inteligente y aprender a actuar en medio del deterioro de hoy sin deteriorarse. Y esa es la cuestión. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.